Le doy la bienvenida y agradezco el que nos acompañe esta tarde. Se encuentra con nosotros el maestro de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, Eduardo García Ortiz, quien es especialista, por cierto, en temas de derechos humanos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar con él justamente sobre estos temas que tienen que ver con la alerta de violencia de género en Veracruz. Lamentablemente es un tema que está de moda, porque vamos a decirlo así, y que se ha puesto de moda no de manera casual, sino que son muchas las circunstancias que han impulsado a que se encuentre en la mesa es el tema de la alerta de género. Sí, bueno, yo quisiera empezar diciendo que es necesario, antes que otra situación, una transformación ideológica profunda. Octavio Paz, hace muchos años ya, al escribir El laberinto de la soledad, describía en este pedazo de su obra sobre los hijos de la Malinche el profundo odio arraigado que tienen los hombres mexicanos, concretamente contra las mujeres, y con cuestiones bastante cotidianas. Cuando digo cotidianas me refiero a palabras, al uso de palabras. Es muy común escuchar todavía personas que, pues, cuando alguien, un varón se queja, un niño varón se queja sobre algo, le dicen no seas niña, etcétera, y desde allí se empieza fomentando esta cultura que, como lo decía bien Paz hace ya muchos años, repito, se trataba de algo que parecía inocuo, pero que empieza a ser el germen para cuestiones más importantes. Y es que justamente yo creo que el punto es esto, como muchos otros problemas sociales, es la cuestión de la educación, básicamente, y esta cultura machista que todavía permea por mucho y en mucho en nuestro país, y bueno, Veracruz no es la excepción. Hay un problema real de educación en cuanto a lo que se refiere a todos los temas de género. Sí, claro, cuando uno va a las estadísticas es bastante alarmante que, de manera curiosa, los que se encuentran más excluidos, es decir, quienes se encuentran más excluidos del derecho de acceso a la educación son mujeres y son mujeres indígenas. Entonces eso de inicio, claro, a mí me tocaba revisar con mis alumnos hace un tiempo un caso de una niña huichola, de una comunidad huichola violada por su padrastro, donde el padrastro acepta que efectivamente la ha violado, donde la mamá acepta que efectivamente su hija ha sido violada, y donde la mamá, en la declaración, que increíble pero cierta, dice, pues sí, efectivamente, bueno, no la violó, dice en otros términos, pero dice, pero es que él se va a casar con ella, porque así lo usamos nosotros los huicholes, y además, si él va a la cárcel, ¿quién va a mantener a mis hijos, a claro, mis demás hijos? Entonces, y el argumento es como si justificara toda esta violencia y esta situación. Y cuando uno va, precisamente cuando uno va al fondo a tratar de indagar sobre por qué esta persona incluso resulta a defender al claramente violador, se trata de un asunto de educación, de que la mujer no ha sabido el lugar que merece, el respeto que merece, y que merecen otorgarle las instituciones desde un inicio. Y que todavía, pues en muchos casos es un objeto nada más de servicio y que está para ser útil y no más en lo que dictan finalmente todavía en mucho de las políticas públicas lamentablemente actuales. Sí, para fines reproductivos es una de sus principales funciones todavía en muchas comunidades del país y por supuesto en las zonas indígenas, repito. Y pues bueno, hace unos días leía yo una declaración de Denise Dresser donde decía, la mujer es más que cabeza, es más que dedos, es más que manos y es más que un útero. Y eso es algo que mucha gente le cuesta trabajo comprender, y precisamente cuando uno habla de alerta de género, mucha gente de inmediato se evoca al asunto de las mujeres, pero en realidad se trata de roles que se establecen a las mujeres y de la misma manera los hombres, que los hombres se reservan, y de esa manera, por acciones o omisiones, están cometiendo tipos de violencia que nosotros, repito, no podíamos identificar de inmediato porque las consideramos incluso normales. Y que no tendría que ser un tema que se abocara y se limitara nada más a grupos feministas, sino que es un tema que tiene que ser de interés social y genérico, porque bueno, finalmente esta cuestión de la equidad de género tiene que ver mucho con el desarrollo también de nuestro país, el poder abrir conciencias para crear pues una mejor
calidad de vida, incluso no solamente para nuestras mujeres, sino también para nuestros hombres, nuestros niños. Sí, claro. Precisamente dentro de todo esto, alerta de género, por supuesto que es preocupante el hecho de que los feminicidios vayan a la alza. Y que bueno, cuando uno va al asunto de feminicidio, hay muchos estudiantes que tienen la duda sobre decir cuándo se trata de un feminicidio por sí mismo, cuándo se trata de un homicidio simplemente cometido hacia una mujer. Bueno, se trata precisamente de ese abuso de la parte masculina al considerar en un estricto sentido de odio, de repudio, y ese odio, ese repudio no necesariamente tiene que expresarse de las maneras típicas, es decir, como repito, desde el pensar que la mujer, que el ama de casa, que la mujer trabajadora del hogar, o que la compañera de trabajo, etcétera, es menos que el hombre, desde allí ya se trata... O que es su propiedad, ¿no? O que es su que propiedad, puede exacto. manejar y delinear su destino. Y esto nos conduce a muchos otros aspectos de la violencia de género que son muy desconocidos. Yo hace rato que lo platicaba con algunos de mis alumnos sobre este tema, comentaba sobre algo que, repito, es muy desconocido por la gente, sobre violencia obstétrica. A mí me llamaba mucho la atención, incluso antes de estudiar esta parte de derechos humanos, de género y derechos humanos, me llamaba mucho la atención que las personas que yo conocía repetían, no, lo que pasa es que voy a tener a mi hijo, y yo le preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo falta? No, es que falta tanto tiempo, pero es que va a ser cesárea. Y de manera casi invariable, en serie, todas me decían, es que cesárea, cesárea, cesárea. Y habría que preguntar a los médicos porque, pues por supuesto, en muchos casos, claro que es necesaria la cesárea, pero en otros no lo es. Y desde allí ya es una operación que no requiere es decir, que no es indispensable. Claro, y porque muchas veces, y sobre todo vamos a hablar de las instituciones públicas, ¿no? Pues es en automático, la decisión a veces ni siquiera se consulta con las madres, y si estas son menores de edad, incluso son también víctimas a veces de hasta comentarios que puedan ser dolosos, denigrantes, ¿no? Y casi como que pues ahora te aguantas, ¿no? Porque tú querías, y bueno, finalmente no se les permite poder externar, ¿no? Su molestia, su dolor, y poder vivir el periodo del embarazo y tener un parto normal en muchos casos, aunque pudiera, ¿no? Sí, en varios casos, sobre todo de las desaparecidas, en algunos casos de las chicas desaparecidas, mucha gente comentaba cuando se exponía la foto de la persona que se encontraba desaparecida, decía, mírala cómo va vestida, pues cómo no quiere que le pase algo, cómo los papás le permiten salir así vestido. Y allí habría que preguntarse cómo tienen que salir vestidos los hombres, o cómo tienen que salir a las mujeres para sentirse seguras. Es decir, si depende de la vestimenta, la seguridad en la que ellos se pudieran encontrar, o si depende de hacer un cambio, como les decía al inicio, profundo ideológicamente, para comprender que la mujer no es un objeto, sino que es un ser humano. Y que además esto es una falacia absoluta que además podemos corroborar, vemos cómo se visten las mujeres en el Oriente, ¿no? En el Medio Oriente, y finalmente esto no exime que no sean también violentadas, utilizadas, manipuladas, menospreciadas y en muchas formas, ¿no? Sí, de hecho, hablando de menores y de violencia obstétrica, a mí me llamó mucho la atención un caso, que es el caso de una chica de nombre Lupita, bueno, Guadalupe, pero Lupita, que era una adolescente de 17 años que vivía en Durango, que estaba embarazada por segunda ocasión. A los 9 meses de gestación de su pequeño transcurrieron sin mayor problema. El 5 de junio del 2014 empezó su trabajo de parto y acudió al Hospital General de Servicios de Salud de Durango. Unas horas después nació el chico, su hijo Marco, y al día siguiente Lupita no se sentía muy bien, tenía fiebre, pero fue dada de alta del hospital porque no hay espacio como en la mayoría de las instituciones, como lo platicábamos hace rato. 4 días después, Lupita acude al centro de salud para revisar con su médico, quien le dijo que presentaba un malestar seguramente por restos placentarios, y pues bueno, la mandaron de nuevo a casa y ella siguió sintiéndose mal. Al llevarla de nuevo al hospital, le dijeron que era muy probable que hubiera un problema con su apéndice, que le iban a realizar una serie de estudios. Cuando sale de la operación, les hacen firmar a los padres una responsiva de operación que ya habían realizado, supuestamente por una infección en el ovario izquierdo, y le pidieron firmar, repito, el documento de consentimiento posterior a la cirugía.
Bueno, los días muere, Lupita, por una negligencia propiamente médica, y cuando uno va a las estadísticas y observa la dificultad que enfrentan las mujeres, aquí yo siempre quiero hacer esta distinción. Es decir, el hombre posiblemente suene para nosotros trillado estar hablando de este tema, pero el hombre no se embaraza, el hombre no pasa por nada de esto, el hombre no pasa por que lo despidan por estar embarazado, claro. El hombre no pasa por solicitudes de prueba de ingravidez, el hombre no pasa por negación de licencias, posparto o lactancia, ni por violencia obstétrica, ni por muertes maternas. Cuando uno observa las estadísticas y se da cuenta que en Veracruz, cuando menos, el 43.4 de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. Hay un caso de muerte materna del 43.4 por 100,000 nacidos vivos. Y es que esto tiene que ver también con una cuestión de esta violencia institucional, porque es una cadena en la que definitivamente ponen a la mujer en esta posición de vulnerabilidad cada vez mayor. Sí, aquí algo que la gente debe de tener, y es parte de lo que pienso que en muchos casos es mal interpretado cuando se habla de empoderamiento de las mujeres. Cuando se habla de empoderamiento de las mujeres es decir, por ejemplo, en este caso a los personales de salud, de abstenerse a llevar a cabo procedimientos innecesarios o administrar medicamentos. Hay mujeres que las hacen parir, por ejemplo, sin anestesia, sin las condiciones específicas, no imponer métodos forzosos de anticoncepción, incluso por petición del marido, como ocurre. Y mucha gente piensa, bueno, es que eso pasa en algunos pequeños lugares alejados. Pero el hecho de que sean pequeños lugares o que estén alejados o de que no exista la cultura debería de llamarnos la atención. Precisamente el derecho, si en algo se caracteriza, no es necesariamente para mantener conformes a las mayorías, sino también para defender a las minorías. ¿Qué caso tendría el derecho si no tuviera esta...? Y es ahí en donde debemos de aplicarnos y demandar justamente que haya un acceso a la educación en términos generales. Y estoy hablando no solamente para las mujeres indígenas y para las mujeres que son analfabetas en este momento, sino también en las instituciones, con una educación e información a quienes son responsables de tomar estas decisiones que definitivamente parece que requieren de mayor educación ellos para poder tener esta conciencia de protección a la salud de estas mujeres. Sí, y eso no solo, digamos, en términos de salud, lo podremos aplicar a muchos casos. A mí me llama la atención cuando estudiaba yo en la Ciudad de México y me subía yo al metro y mucha gente decía, bueno, es que si hacen un vagón para mujeres, que hagan un vagón también para hombres, porque si es equidad de género, pues todos iguales. Entonces la gente no entiende en muchos casos la diferencia del principio precisamente de no discriminación y de diferencia, porque, como repito, la mujer tiene, por supuesto, claras y notorias diferencias que merecen ser respetadas. Y cuando uno ve el caso de grupos que han sido segregados a lo largo del tiempo, uno deja de percibir el resultado de esta segregación y lo empieza a ver como incluso como algo normal. Y no se trata aquí de algo de educación y llevar a las diferentes escuelas del feminismo que defienden cada quien de acuerdo a sus propios ideales. Se trata, pienso, de crear una condición de igualdad de oportunidades para las mujeres, y eso lo estamos viendo incluso con las candidaturas que se le otorgan por paridad de género. En donde se demanda la equidad. Pues bueno, maestro, yo le agradezco muchísimo estos comentarios y siempre es interesante, sobre todo hablar de estos temas de actualidad que tienen muchísimo interés, porque vaya que el problema de género es un problema que tiene que inmiscuirnos e interesarnos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Es el maestro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, Eduardo García Ortiz, quien ha estado hoy con nosotros.